Saludos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es José Cruzado y en esta edición nos acompaña el abogado y docente universitario Pío Miguel Ángel Dávila. ¿Cómo está, abogado? Buenas noches. Buenas noches, José. Bien, de acuerdo a un informe realizado por la Defensoría del Pueblo y Capital Humano y Social, CHS Alternativo, nos indica en marzo del 2023 que la trata de personas mueve en el Perú más de 1.300 millones de dólares al año. Se estima que cada año los explotadores obtienen unos 700 millones de dólares por actividades involucradas a la explotación sexual y otros 600 millones de dólares por actividades relacionadas a la explotación laboral. Abogado, para poder ir entrando y profundizando en este tema, coméntenos a qué llamamos trata de personas y de acuerdo también a la legislación peruana, por favor, coméntenos. Bien, José. Bueno, trata de personas es un delito que aproximadamente se ha tipificado de aquí hace 15 años, un poco más atrás, ¿no? Y consiste en líneas generales, ¿no? Este, en extraer de un lugar de origen de una persona bajo engaños o amenazas, ¿no? Trasladarlo de un lugar a otro lugar con el objeto principalmente de explotarlo o sexualmente o laboralmente, ¿no? Esto está tipificado en el Código Penal, en el artículo 129-A y 129-B, ¿no? El tipo básico señala de que el que con violencia o mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro en el territorio de la República o para su salida o entrada del país con fines de explotación. Y esta explotación puede ser explotación sexual o también explotación laboral, ¿no? Ahora, para efectos de lo que acabamos de decir, ¿no? El artículo 129-A establece de que los fines de explotación de la trata de personas comprenden, entre otros, la venta de niños, niñas o adolescentes, la prostitución y cualquier forma de explotación sexual, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, cualquier forma de explotación laboral, la mendicidad, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre, extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga de explotación. Ahora, se sanciona todo. Es cadena. Esto no lo puede hacer una persona. Esto generalmente lo puede hacer un conjunto de personas. Y obviamente, en este caso, en la capítulo cuarto del artículo 129-A, para que el consentimiento, el denominado consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier forma de explotación carece de efectos jurídicos, cuando el agente haya recurrido a cualquiera de los medios indicados en el acápite número uno, ¿no? Igualmente, el agente que promueve, financia o facilita la comisión del delito de trata de personas es reprimido con la misma pena prevista para el autor. Esto es un delito que se comete juntos, ¿no? Esto es, hay organizaciones que se dedican a esto, ¿no? Por ejemplo, traer desde departamentos alejados, digamos, Iquito, Loreto, perdón, con su capital Iquitos, Madre de Dios, con su capital Puerto Maldonado, o Ucayali, de su capital Pucallpa, ¿no? Traer a niños, niñas, adolescentes, ¿no? Por ejemplo, aquí a la capital, o si no a la capital, podría ser a Arequipa, o a Piura, o a Trujillo, o a algún lugar donde hay campamentos mineros, ¿no? Etcétera, ¿no? Con el objeto de explotarlos sexualmente o laboralmente. Esa captación se puede hacer mediante engaño o mediante violencia, coacción, ¿no? Obligándolos, tantos a ellos, y manteniéndolos pues cautivos bajo amenaza de hacerle daño a su familia en caso de que ellos recurran a la policía o se escapen, ¿no? Es, digamos,
para muchos una forma de esclavitud moderna, ¿no? O actual. Hay que recordar también que hasta hace algunos años se produjo un incendio en la Galería Nicolini en Mesa Redonda, cerca de Lima, ¿no? Donde fueron encontrados, murieron lamentablemente dos menores o dos personas muy jóvenes, ¿no? Que estaban encerrados en un container, ¿no? Trabajando para su dueño, ¿no? Entonces, o la dueña, que incluso está ahora, se les está buscando, ¿no? Y ellos estaban pues en una situación prácticamente de semiesclavitud que se relaciona con esto, ¿no? Si es que hubiesen sido extraídos de un lugar de origen bajo amenaza o coacción, ¿no? En esta vez, en aquella ocasión para explotación laboral. Pero lo que vemos ahora actualmente y mayormente se da es explotación sexual. Igualmente, cuando en el caso de Venezuela se dan casos de menores de edad o no tan menores que son extraídas de su lugar de origen, ¿no? Venezuela, de diversas ciudades, y son trasladadas al Perú mediante engaños, ¿no? Como falsas promesas de trabajo, falsas promesas laborales, que a la postre acá, cuando llegan a Perú, se dan cuenta que es un engaño, ¿no? Y se ven obligadas, coaccionadas a prostituirse, ¿no? Con el objeto de poder pagar una supuesta deuda a sus captores. Ahora, este delito de trata de personas tiene finalmente una forma agravada, ¿no? La forma agravada de la trata de personas es que es castigada con una pena no menor de 12 ni mayor de 20 años, pena privativa de libertad y cierta inhabilitación, ¿no? Cuando el agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función pública. Si el agente fuese funcionario o servidor público, la pena es, el delito es un delito agravado, ¿no? Dos, cuando el agente es promotor, integrante o representante de una organización social, tutelar o empresarial que aprovecha esta condición y actividades para perpetrar este delito, ¿no? Un empresario, ¿no? Que aprovecha su condición, ¿no? O alguna organización social, ¿no? No, claro, que en teoría se dedica pues a la protección de menores, lo que hace esto, ¿no? El delito contiene una forma agravada. Y cuando existe pluralidad de personas, es decir, basta que sean dos o tres personas las que sean trasladadas, sean víctimas de trata de personas de manera conjunta, entonces ya el delito esto es una forma agravada de la trata de personas, ¿no? O si la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad, o es una persona incapaz, ¿no? Es también la forma agravada de este delito de trata de personas, ¿no? Si el agente es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor, curador, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segunda afinidad, o tiene a la víctima a su cuidado por cualquier motivo o habitan en el mismo hogar, también el delito es una forma agravada del delito de trata de personas. Si el hecho es cometido por dos o más personas, es trata de personas agravada. Si la víctima se encuentra en estado de gestación, el delito es trata de personas agravado. Que como hemos dicho, ¿no? Contempla una pena no menor de 12 años ni mayor de 20 años, ¿no? Esto de acuerdo al artículo 129-B del Código Penal. Ahora hay una agravante mayor aún, ¿no? Que señala una pena privativa de libertad no menor de 25 años cuando, dos puntos, uno, se produzca la muerte, la lesión grave o se ponga en inminente peligro la vida y la seguridad de la víctima, ¿no? O también cuando la víctima es menor de 14 años de edad o padece temporal o permanentemente de alguna discapacidad física o mental. O sea, si es menor de 14 años, ya la pena es no menor de 25 años, ¿no? Si padece temporal o permanentemente de alguna discapacidad física o mental, la pena privativa de libertad es no menor de 25 años. Y también, finalmente, si el agente que comete este delito es parte de una organización criminal, ¿no? Es, eh, es considerado, pues, es sancionado con este delito es sancionado con una pena privativa de libertad no menor de 25 años. Hay que ver también que la víctima muchas veces sale en defensa de su victimario, ¿no? Y niega todos los cargos, ¿no? Niega todo lo hecho, ¿no? Eh, obviamente porque están coaccionadas, ¿no? Y de una u otra manera, si la víctima es liberada, tarde o temprano, bueno, las estadísticas indican que vuelven a regresar con eh, con las personas que han cometido el delito, ¿no? O sea, porque Con sus carecen de medios captores. económicos para claro, con sus captores, ¿no? ¿Por qué? Porque carecen de medios suficientes para
para poder subsistir en un país lejano, ¿no? O porque simplemente ya, claro, no tienen con qué subsistir y por eso, a pesar de que algunas veces son liberadas, entre comillas, ¿no? Ellas, por su propia voluntad, regresan con sus captores, ¿no? Esta es una situación, una descripción breve de lo que es el delito de trata de personas aquí en nuestro país, que se lleva a cabo tanto de origen nacional como de origen internacional. Bueno, aquí también aporto con algunos datos respecto a lo que el Estado a través de su página web co.p nos puede compartir. Nos indica que en el 2022 se han atendido 579 denuncias de este tipo. La mayor parte de esos casos y víctimas son de Lima, Madre de Dios, Loreto, Puno y Cusco. Y en los últimos 5 años se han logrado 264 condenas. Podríamos decir que en un año se han denunciado 500, casi 600, se han obtenido casi 600 denuncias, pero que en 5 años se han logrado apenas casi 270 condenas. Y bueno, pues, como bien dices, ¿no? Eh, es un complejo también, o puede ser un complejo, eh, digamos, circuito, porque también hay delitos conexos, ¿no? Entre ellos también hay personas que se dedican, pues, a la extorsión también, ¿no? Es decir, ya hay las mismas personas cometen otros delitos o se relacionan con personas u organizaciones que se dedican a cometer otros delitos, como los delitos de extorsión, que en nuestro medio actualmente están bastante, digamos, eh, son bastante comunes, ¿no? El préstamo, el delito, o en todo caso, el denominado préstamo de gota a gota, ¿no? Que una persona pide 500 soles y al final termina debiendo 1.000, 2.000 soles, ¿no? Y que es obligado a pagar día a día o semana tras semana, ¿no? Bajo amenazas de muerte o daños a la propiedad privada, o muerte o daños o lesiones a sus familias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es solo un delito de trata de personas, sino también se relacionan con otros delitos. Esas mismas personas o alguna de esas personas que cometen ese delito se relacionan con otras personas que cometen otros delitos, o también ellos se dedican a hacer, a cometer diversos delitos en la sociedad, ¿no? Es un problema que es producto también de una migración un tanto no planificada, ¿no? Ese es un problema que tiene el gobierno para resolver, ¿no? Puede ser que esto haya servido también, este conjunto de delitos definitivamente implica que la población se siente un poco insegura, ¿no? Y solicite mayor dureza a las autoridades, ¿no? Mayor dureza al Congreso de la República para sancionar los delitos, ¿no? Es cuestión también, pues el Estado también tiene que poner de su parte, ¿no? De dedicar cierto interés para solucionar hasta donde sea posible estos casos de trata de personas. Lo que sucede también con este tema de la trata de personas es que existe lastimosamente un mercado, una demanda, y eso es una de las cosas que también se debería combatir, ¿no? Por ejemplo, en este estudio que he mencionado que realizó conjuntamente la Defensoría del Pueblo con la CHS Alternativo, indica que revela que la innovación de los tratantes en las modalidades de captación, en la modalidad de captación que ya habíamos conversado, que ahora usan las redes sociales y aprovechan el espacio digital para la consecución del delito. Es decir, dicha investigación revela que durante los primeros 6 meses de la pandemia se superaron las 100.000 descargas de pornografía infantil, lo que se traduciría en un cálculo conservador de aprox 19 millones de soles gastados en el consumo de este material de Internet. Entonces, como bien dije al principio, lastimosamente existe un mercado que demanda lastimosamente ese tipo de servicios, y para la captación, las redes sociales también no solamente puede ser una herramienta para poder informarnos o para poder tener determinada data que nos pueda ayudar precisamente a estar
siempre al tanto de lo que sucede respecto a este tipo de delitos, que es uno de los más terribles que pueda realizar el ser humano. Y bueno, para ir cerrando, con lo que mencionaba respecto a la evolución de las políticas sobre la trata de personas en el Perú, tenemos en el 2007 la ley número 29850, la ley contra la trata de las personas y el tráfico ilícito de migrantes. En el 2008 el reglamento de la ley número 29850. En el 2011 el Plan Nacional contra la Trata de Personas. En el 2014 la ley número 30251 que perfecciona la tipificación del delito de trata de personas. Y en ese mismo año, 2014, la Policía Nacional contra la Trata de Personas y sus formas de explotación. Fueron uno de los, podría decirse que son básicamente los planes de trabajo que realiza o que ha establecido el Estado a lo largo de los años para poder combatir eh, dicho delito. Y bueno, para cerrar, si usted es víctima o conoce algún caso de trata, haga la denuncia inmediata vía presencial en alguna fiscalía especializada en trata de personas o la comisaría más cercana, vía virtual a través del Ministerio Público o vía telefónica llamando gratuitamente al número 1818.